Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Calley, Puerto Rico, y también a través de la línea telefónica en la República de Colombia, la República de Venezuela, también la República del Brasil, también la República Mexicana y de Guatemala, también República de Guatemala y diferentes países de la América Latina y del Caribe como República Dominicana y otros lugares más, y también diferentes lugares de Norteamérica. Es para mí una bendición y un privilegio muy grande estar con ustedes a través de la línea telefónica y con ustedes aquí presentes en Calley, Puerto Rico. Quiero en esta mañana leer una escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 4, verso 4, que dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en San Juan capítulo 1 nos dice la Escritura acerca de Jesús de Nazaret. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tiempo de la vida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dice la Escritura: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el cumplimiento del tiempo, como nos dice San Pablo, se manifestó la vida, se manifestó el Señor Jesucristo para llevar a cabo la obra de redención por su sangre preciosa en el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué todo esto aconteció en aquel tiempo? Porque había llegado el tiempo de la vida, había llegado el tiempo, el ciclo divino, en donde se tenía que llevar a cabo ese sacrificio, o de otra forma, la raza humana tenía que desaparecer de la escena. Ese fue el tiempo de la vida para aquella ocasión, para aquella generación. Ahora
tenemos grandes promesas para el fin del tiempo. Ahora, para ver lo que todo esto significa, lo que significa el tiempo de la vida, en los días del Señor Jesucristo, en el tiempo de la vida, se estaba allí entre la vida y la muerte. Allí estaba la vida manifestada y las personas no se estaban dando cuenta y lo estaban rechazando la mayoría de las personas. Por eso Él dijo: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es que estaba allí la vida, y rechazar la vida entonces significaba muerte para las personas. Pero para los que le recibían, Él dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol San Pedro, en ese tiempo, en el tiempo de la vida manifestada allí en medio del pueblo, Pedro le dijo a Jesús: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando se llega al tiempo de la vida, llegan también las palabras de vida eterna en esa manifestación divina que se lleva a cabo. Es una manifestación divina de la eternidad que pasa a esta dimensión de tiempo para efectuar una obra grande y gloriosa en esta tierra. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí manifestado, las personas no sabían que se había llegado a un ciclo divino muy importante, en el cual la vida eterna estaba allí en medio de ellos y ellos ni se estaban dando cuenta. Dice la lectura que tuvimos: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y no se estaban dando cuenta las personas que allí estaban. Ahora, vean ustedes, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Moisés, allí se manifestó también la vida. Por eso Dios dijo: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente, tú y tu descendencia. Por eso dice Esteban, cuando estuvo dando testimonio a los líderes religiosos de aquel tiempo, dice que estaba allí en el concilio en donde había sido llevado, y comenzó a dar testimonio en el capítulo 7 del libro de los Hechos, y hablando de Moisés, dice de la siguiente manera: dice, cuando Moisés fue a ver la luz que estaba allá en el monte, dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí,
en la llama de fuego en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa, o santo es, como dice otras versiones. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Que recibió palabras de vida para darle al pueblo. Ahora vean ustedes, Dios dijo a través de Moisés: si ustedes guardan mi palabra, ustedes tendrán la bendición. Si ustedes no hacen de acuerdo a mi palabra, entonces ustedes tendrán la maldición. La palabra de vida, para ser efectiva a una persona, tiene que ser recibida por la persona. Y para ser efectiva y traer las bendiciones que habla esa palabra de vida. Y para la persona recibir las maldiciones, tiene que rechazar esa palabra. Así es que sencillo todo el programa divino. Vean ustedes, Dios simplifica todo a tal grado que, vean ustedes, recibir la palabra significa para la persona vida eterna. Rechazar la palabra significa muerte, maldición. Así es que las bendiciones se reciben y la vida recibiendo la palabra de vida. Y la muerte y las maldiciones se reciben rechazando la palabra. O sea que no hay nada más que dos cosas para hacer: o recibir o rechazar. Y la palabra siempre viene en el tiempo correspondiente. La palabra de Dios siempre viene manifestada en la edad y dispensación correspondiente, y esa palabra es revelada y es manifestada al ángel mensajero de la edad o dispensación, y al manifestarse en él, al revelarse en y a él, luego esa palabra usted la encuentra velada en carne humana, y ese mensajero es el portador de esa palabra de vida eterna. Es el portador de todas
esas bendiciones de Dios, porque Él tiene la palabra para revelarla al pueblo, para que le vengan todas las bendiciones divinas al pueblo que tiene la promesa para ese tiempo. Y se cumple la promesa correspondiente para ese tiempo, no la de otro tiempo, sino la de ese tiempo. Ahora, en el tiempo del Señor Jesucristo, vean ustedes que las personas que rechazaron a Jesús decían: nosotros creemos a Moisés, y Moisés había sido para el pueblo hebreo el velo de carne donde había estado la palabra de vida, el mensaje de la primera dispensación, de la dispensación de la ley, porque en él fue colocada esa palabra conforme a como dice Dios y como le dijo Moisés: profeta yo levantaré de vuestros hermanos como tú. Por lo tanto, en Moisés estaba esa palabra velada. Dice: y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Y cualquiera que no escuche la palabra que él hablare en mi nombre, yo le desarraigaré del pueblo. En otras versiones dice: yo le pediré cuenta. Así es que vean ustedes el por qué Dios ha enviado para cada edad y cada dispensación del Antiguo Testamento y también del Nuevo mensajeros, profetas, porque en ellos Dios se ha estado velando en carne humana y ha estado revelándose por medio de ellos al pueblo, para darle al pueblo la palabra de vida eterna. Ahora, para el tiempo, por ejemplo, de Noé. En el tiempo de Noé, como ya sabemos, hubo muchas religiones, como en todos los tiempos. Pero si había llegado al tiempo del juicio divino y también el tiempo de la vida, porque siempre que hay una manifestación divina se llega a un tiempo, a un ciclo divino en donde uno encuentra vida, si uno logra encontrar en ese ciclo divino el mensaje que corresponde para ese tiempo. Ahora, en el tiempo de Noé, solamente hubo un hombre que encontró gracia delante de Dios. Ese hombre estaba en el programa divino, haciendo conforme al programa divino correspondiente para ese tiempo. Y Dios le dio a conocer el juicio divino que vendría sobre la raza humana. Y le dijo el porqué de ese juicio divino, y le dijo la forma de escapar de ese juicio divino. Le dio las instrucciones para construir un arca y así escapar de esos juicios divinos. Por lo tanto, él, además de escuchar el mensaje, las palabras de juicio divino que vendría sobre la raza humana, escuchó las palabras de vida, escuchó las palabras de misericordia para él, y entonces construyó el arca en donde entraron él y su familia, 8 personas por todas, y los animales que entraron también al arca, los cuales juntamente con Noé y su familia se salvaron, y el resto
de los animales, de las aves del cielo y de los seres humanos murieron en el diluvio. Porque se había llegado al ciclo divino, de juicio divino para la raza humana, pero de vida y de misericordia para los que hallaron gracia delante de Dios. Y Noé, siendo el ángel mensajero para aquella generación, halló gracia delante de Dios, y juntamente con él los que creyeron su mensaje y le acompañaron en la labor correspondiente para aquel tiempo. Así es que con el mensaje de Noé estaba la vida para la preservación de vida de la raza humana. Un hombre tenía esa palabra para la preservación de la vida, pero muy pocas personas así lo comprendieron. No comprendían eso de que se había llegado a ese ciclo divino del juicio para el mundo, pero la misericordia extendida para Noé y los que creían su mensaje. Ahora hemos visto cómo todo esto se mueve en el programa divino. Vimos también a Moisés. Había llegado en el tiempo correcto. Dice la Escritura, ven aquí, dice, pero cuando Hechos capítulo 7, verso 17 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero él pensaba, dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En el tiempo en que Moisés fue a visitar al pueblo hebreo, a sus hermanos, se encontró con un problema. Salió en favor del hebreo y mató al egipcio, y tuvo Moisés un problema. Y él pensaba que nadie lo sabía. Dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Moisés se presentó como un príncipe, siendo criado como hijo de la hija del faraón,
tenía una posición muy grande en Egipto, y él pensó que iba a libertar a su pueblo, a liberar a su pueblo desde esa posición como un gran hombre. Pero el pueblo no lo comprendió, no comprendió que ese era su libertador. Dice, y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos, y luego, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del Sinaí en llama de fuego de una zarza. Ahora vean ustedes, cuando Moisés, desde una buena posición, quiso llevar a cabo la liberación del pueblo hebreo, el pueblo hebreo no comprendió. El pueblo hebreo sabía que tenía esa promesa, y podemos ver que Dios tiene para cada promesa que Él ha hecho un tiempo en específico. La liberación para el pueblo hebreo estaba a la mano. Había llegado, dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, fue el tiempo donde el faraón oprimía al pueblo hebreo, y fue el tiempo en que nació Moisés. Pero el tiempo en que la promesa se cumpliría sería cuando los 400 años fuesen cumplidos, porque Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será cautiva, será extraña en una tierra ajena, y vivirán allí 400 años. Pero yo los libertaré. ¿Cuándo? Cuando los 400 años estuvieran cumplidos, vendría la liberación de Israel. Ahora, Moisés apareció unos días antes, un tiempo antes de cumplirse los 400 años. Y encontramos que apareció como 10 años antes de los 400 años. O sea, llevaban como 390 años, y ya Moisés había nacido allí a los 400 o 350 años de cautiverio nació Moisés, y cuando tenía ya 40 años ya estaban viviendo en el año 390 de su estadía allí, y ya estaba el hombre preparado, pero ellos no lo reconocieron. Esto también nos enseña que el pueblo, cuando no reconoce el programa divino para el tiempo en que está viviendo, rechaza lo mismo que Dios le ha prometido
enviar. Rechaza la promesa que tiene para ese tiempo. Moisés estaba allí y él sabía que él era el libertador. Y él dice, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. El pueblo no lo había entendido, Moisés sí lo entendía, pero luego del problema que tuvo que dejar su posición allá en el trono, siendo una de las personas más importantes en el trono del faraón, y tuvo que huir. Y cuando huyó, se llevó la bendición de Dios. Y toda promesa que Dios tenía para ese tiempo, todas las promesas que Dios tenía para ese tiempo andaban por Madián. Estaban esas promesas entre los gentiles, porque Moisés estaba entre los gentiles. Luego, vean ustedes, cuando tenía 40 años, Moisés vino al pueblo, se presentó al pueblo para llevar a cabo esa obra. Quizás podía hacerla o comenzar esa obra y al cumplirse los 400 años, el pueblo tenía que salir. O sea que Moisés podía llevar a cabo una labor en medio del pueblo de 10 años, y a los 400 años el pueblo salió. Pero como no lo comprendió así el pueblo, entonces Moisés se fue, y cuando volvieron a pasar 40 años, entonces le apareció el ángel de Dios, en un cuerpo teofánico, porque dice que el ángel le apareció en una zarza, y después dice que Jehová le habló a Moisés. O sea, que el ángel de Jehová que le hablaba a Moisés era el mismo Dios en teofanía. Así es que podemos ver cómo Dios se movió, cómo Dios, conforme a sus ciclos, a su programa, Él tuvo que esperar por el pueblo 40 años, porque el pueblo rechazó al profeta mensajero, en donde Dios tenía toda esa bendición. Ahora, cuando regresó Moisés al pueblo hebreo, ya tenía 80 años, y ya se habían cumplido los 400 años, y el pueblo hebreo tuvo que estar 30 años después de los 400 años sufriendo innecesariamente por haber rechazado a Moisés cuando apareció 40 años antes. El pueblo no pudo ver a su ángel mensajero de esa dispensación que comenzaría en medio de ellos. Ahora, algunas veces perdemos bendiciones, el pueblo pierde bendiciones, el pueblo hebreo también las perdió cuando apareció el Señor Jesucristo, porque no pudo ver que Jesús de Nazaret era el profeta Mesías que ellos estaban esperando. Dice
Dice la Escritura, hablando acerca de Jesús, dice San Pablo, que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer bajo la ley. Ahora, antes de comenzar la semana número 70 de la profecía de Daniel, en donde el Mesías aparecería y viviría esos 3 años y medio de la mitad de la semana 70, y a esa mitad de la semana 70 la vida del Mesías le sería quitada. Vean ustedes que antes de llegar ese ciclo de la semana 70, ya el Mesías estaba en la tierra. 29 años, vamos a ponerle 29 años y medio antes de llegar la semana número 70. Pues dice la Escritura que cuando Juan bautizó a Jesús era como de 30 años. Estaba por ahí llegando a los 30 años. Así es que 30 años aproximadamente, o 29 años y medio, vamos a ponerle 30, y ustedes me dirán, pero si tenía casi 30 años y los 9 en el vientre, así es que vamos a ponerle ya 30 años antes, allí estaba. Moisés, antes de cumplirse los 400 años, allí estaba también. En el año 350 del tiempo de Israel en Egipto, allí estaba Moisés. 40 años antes de la fecha estaba Moisés. Pero cuando estuvo 40 años antes, no lo recibieron. Se tuvo que ir y venir 30 años después de la fecha, de esa fecha de los 400 años en adelante. En cualquier momento se llevaba a cabo la liberación de Israel. Ahora, Jesús estaba 30 años antes, Moisés estuvo 40 años antes, pero después tuvo que irse y venir 30 años después. Ve usted, para Dios, 40 años antes o 30 años después, no cambia el plan, el programa divino. Pero en nosotros, no 40 años, ni 30 años. Para nosotros, un año o un mes es mucha la diferencia. ¿Por qué? Porque en un mes o en un año, usted puede recibir muchos problemas que no son necesarios algunas veces, si el pueblo está en la perfecta voluntad de Dios en todos los sentidos. El pueblo hebreo recibió muchos problemas, 30 años de problemas adicionales a los 400 años que tuvo en Egipto. Y todavía como que no les bastaban esos 430 años, porque ya cuando salieron con Moisés y estaban por el desierto, decían, mejor hubiera sido quedar en Egipto. Querían más cosas innecesarias allá en Egipto, cuando con Moisés, aunque tenían problemas, tenían la bendición de Dios, tenían el programa divino llevándose a cabo en medio del pueblo. Ahora,
tener problemas al lado de Moisés en ese trayecto hacia la tierra prometida, o tener problemas en Egipto donde no estaba Moisés, era mejor en el desierto con Moisés, porque ahí estaba el programa divino llevándose a cabo. Y aunque ellos decían, allá en Egipto nosotros teníamos carne, cebollas y todas estas cosas, pescado también, estaban pensando en esas cosas, pero no se daban cuenta que también estaban esclavizados, eran esclavos en Egipto, esclavos del faraón. Y con Moisés eran libres, estaban en el programa divino para ir a una tierra prometida de bendición que Dios le había prometido a Abraham y a la simiente de Abraham. Hay personas así malagradecidas que cuando tienen algunos problemas dicen, mejor hubiera sido yo haberme quedado donde yo estaba antes de estar en el programa divino. Pues mire, Dios permite muchas cosas para las personas que están en el programa divino. Ocurren muchas cosas, problemas, luchas, dificultades, y en todo eso hay un propósito. Y eso está aquí en Deuteronomio capítulo 8, donde dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Dónde está la vida? En la palabra. Y poner por obra la palabra, los mandamientos divinos, eso significaba vida para las personas. Y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es que vean ustedes el propósito de las pruebas, de las luchas que se tienen en el camino. Ahí usted mostrará si es agradecido a Dios en tiempos buenos o en tiempos malos, si le da gracias a Dios por la bendición que Él le ha dado en las buenas o en las malas. Hubo un hombre el cual en las buenas y en las malas glorificó a Dios. Cuando era rico, le dio gracias a Dios por toda su riqueza. Y cuando Dios le permitió al diablo quitarle todas las riquezas y sus hijos, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En las buenas y en las malas, Job fue agradecido a Dios. Y así tenemos que ser también nosotros, agradecidos a Dios, dándole gracias a Dios en todo tiempo por la bendición tan grande que Él nos ha dado
porque Él nos ha abierto nuestros ojos a la vida eterna. Nos ha abierto nuestros ojos en este tiempo de la vida. Así como en otros tiempos le abrió los ojos a sus hijos, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a un sinnúmero de sus hijos en tiempos pasados. Ahora hemos visto el tiempo de Moisés, también una partecita del tiempo de Job, del tiempo también de Noé y de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Recuerdan ustedes bien a Jacob? Jacob era una persona que tenía muchos problemas aún desde antes de nacer. Pero Jacob era una persona que dedicó su vida a la bendición de Dios, buscando siempre la bendición divina. Jacob nació para buscar, luchar y conseguir la bendición de Dios. Por eso él comenzó en el vientre de su madre, ahí luchando por nacer primero, porque él estaba buscando y amaba la bendición de la primogenitura. Y aunque no nació primero, luego, ya nacido, cuando tuvo cierta edad, luchó por esa bendición, le buscó la forma para conseguir esa bendición, porque era realmente lo que Jacob amaba, la bendición de Dios, el programa divino. Por lo tanto, Jacob buscó toda la forma y Dios le ayudó en todo, porque cuando un hijo de Dios busca las bendiciones de Dios, aunque tenga muchos problemas como Jacob, tendrá de su parte a Dios ayudándole para conseguir la bendición que él está buscando. Y Jacob estaba buscando la bendición más grande que se podía conseguir en aquel tiempo, la bendición de la primogenitura. Por lo tanto, Jacob luchó y buscó y consiguió esa bendición. Le compró la primogenitura a su hermano por un plato de comida de lentejas, de frijoles o como ustedes le quieran llamar. Su hermano no apreció la bendición divina. Y vean ustedes lo que les pasa a las personas que no aprecian la bendición divina. Dice que Jacob la consiguió, pero Esaú, luego que la perdió, la buscó con lágrimas y no la encontró y no tuvo lugar para su arrepentimiento. De nada le sirvió llorar para buscar de nuevo la bendición que había perdido, pues la vendió su primogenitura. Así es que las lágrimas no resuelven nada. Ser realista a la bendición divina y buscarla, no dejar esa bendición que se pierda, sino buscar esa bendición siempre. Y Jacob la buscó y cuando la obtuvo no se detuvo, porque en el programa de la bendición de la primogenitura hay un sinnúmero de pasos que la persona que busque esa bendición y que obtiene esa bendición o que compre esa bendición, y la compró el Señor Jesucristo para nosotros, porque habíamos perdido toda bendición de Dios. Luego se requiere que se escuche esa bendición siendo hablada por la persona que es enviada por Dios para hablar esa bendición de la primogenitura
a aquellos primogénitos para que reciban esas bendiciones, para que se les materialicen esas bendiciones. Y la persona que tenía esa palabra para ser hablada en aquel tiempo era Isaac. Por eso cuando la madre de Jacob supo que Isaac quería una comida que le fuera hecha y luego él bendeciría al primogénito, y cuando él escuchó que le dio la orden a Esaú para buscar un animalito en el bosque, en el campo, para que le hiciera una comida, un guisado, un guiso, cuando ella supo todo eso, se lo dijo a Jacob, pues ya ella sabía que Jacob había luchado por esa bendición de la primogenitura, se la había comprado a Esaú, pero ahí no se quedaba la lucha, porque faltaba ser hablada esa bendición por Isaac, el profeta mensajero para aquel momento. La madre de Jacob, como toda buena madre, desea las bendiciones de Dios para su hijo, y más la bendición de la primogenitura. Por lo tanto, ella le dice: vamos a preparar esto y lo otro, un cabrito, para que tú lo lleves a tu papá y él coma y te bendiga. Él sabía que su padre iba a saber que era Jacob. Por lo tanto, ella le dijo: se hará de esta forma, y del cabrito que se hará la comida, se tomará su piel y te cubrirás con ella, para que cuando él te toque, entonces piense que eres su hijo primogénito, Esaú. Él estaba muy temeroso luego de haberle comprado la primogenitura a su hermano, porque tenía que enfrentarse a su padre, en donde él tenía que hacer el reclamo de la primogenitura para que le fuera contada la bendición de la primogenitura. Así es que él estaba muy temeroso y decía: ¿y qué si voy y me reconoce y en vez de bendecirme me maldice, y entonces en vez de recibir bendición recibo maldición? Porque Jacob lo que quería era la bendición de Dios. Vea usted que cuando vio el peligro de recibir maldición, se aguantó, porque nadie quiere recibir maldición. Y Jacob sabía que lo que Isaac hablara, eso se cumpliría. Pero su madre dijo: pues si él habla maldición, que venga sobre mí y no sobre ti. Bueno, ya la cosa se puso mejor, él comenzó a tener confianza, era el hijo amado de su madre, por lo tanto ella estuvo ayudándole en todo, y fueron para la bendición de la primogenitura. Así es que ella estaría muy nerviosa ayudándole a Jacob, y cuando él tuvo que presentarse a su padre, ella de seguro estaría pendiente, escuchando a cierta distancia para ver cómo se movía todo ese programa divino en favor de Jacob. Y vean ustedes que todo se movió en favor de Jacob, y Dios estaba de parte de Jacob. Por eso dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí.
Vean ustedes que el que menosprecia las bendiciones de Dios, el que menosprecia la bendición de la primogenitura, solamente puede esperar esas palabras de parte de Dios. Ser aborrecido por Dios. Pero el que ama las bendiciones de Dios, el que ama la bendición de la primogenitura, podrá siempre escuchar a Jacob, amén. Y Jacob, Israel, el terrenal, es tipo y figura del Israel celestial. Así es que, como luchó el Israel terrenal para la bendición de la primogenitura, el Israel celestial lucha, y en este tiempo final escucha la palabra de la bendición de la primogenitura siendo hablada. Este es el tiempo en que el Israel espiritual está recibiendo las bendiciones del cielo, las bendiciones de la primogenitura siendo hablada para los que estamos vivos y para los que partieron, que están en el paraíso. Así es que, así como dijo para Jacob, a Jacob, amén, tengo buenas noticias para cada uno de ustedes. A nosotros Él nos ha amado y por eso estamos escuchando esa bendición tan grande que está siendo hablada en la gran voz de trompeta, en el mensaje del Evangelio del Reino. Estamos en el tiempo de la vida. Vean ustedes que en el tiempo de la vida, en el tiempo del Señor Jesucristo, fue el tiempo de la primera venida del Señor. Y el tiempo de la vida en este tiempo final es el tiempo de la segunda venida del Señor. Y su edad, la edad de la vida, allá fue la edad de la piedra angular de la venida del Señor. Y acá la edad de la vida es la edad de la piedra angular, es la edad de la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, en la edad de la vida hay palabras de vida eterna para cada uno de nosotros. Y esas palabras de vida eterna, que son el mensaje del Evangelio del Reino para cada uno de nosotros, nos hablan las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Las grandes bendiciones de la primogenitura que estamos escuchando y que estamos recibiendo y diciéndole amén a esas palabras de vida eterna, para que se materialicen en cada uno de nosotros esas palabras de vida eterna. Todo esto está aconteciendo en este tiempo porque estamos viviendo en el tiempo de la vida, en el cumplimiento del tiempo, en donde Él ha prometido las grandes promesas de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Para qué? Para nuestro regreso a la vida eterna. En el libro de Levítico capítulo 25, ahí en esa fiesta del año del jubileo, ese ciclo divino del año del jubileo muestra el ciclo divino que Dios tiene preparado para nuestro regreso a la vida eterna. En el año del jubileo, en el mes séptimo, en el día 10 de ese mes, se tocaba la trompeta del año del jubileo y se proclamaba libertad en toda la tierra, y cada uno regresaba a su tierra
a su parentela, a su familia, a su herencia. Era el tiempo de regresar a su lugar original. Y cada hijo de Dios, en el año del jubileo actualizado, en el fin del tiempo, regresará a su lugar original, regresará a la vida eterna con un cuerpo eterno, regresará a la herencia de Dios, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el tiempo de la vida, el tiempo en que regresaremos a la vida eterna con cuerpos eternos conforme a las promesas divinas. Este es el tiempo que toda la creación estaba esperando. Dice Romanos capítulo 8, verso 19 en adelante, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La redención de nuestro cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos, en donde tendremos un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, para vivir por toda la eternidad. Un cuerpo que estará por toda la eternidad en la flor de la juventud, de 18 a 21 años. Así es que estaremos en ese cuerpo eterno conforme a las promesas divinas. ¿Y cuándo será ese tiempo? En el tiempo de la vida. El tiempo de la vida ha comenzado. Por esa causa la palabra, el mensaje del evangelio del reino en la edad de la vida, que es la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Señor. El evangelio del reino está siendo proclamado y está dándole a conocer todas estas bendiciones a las cuales cada uno de nosotros tenemos derecho, porque somos herederos de la vida eterna. Así es que estamos en el tiempo de la vida, estamos en el cumplimiento del tiempo. La tercera dispensación, o sea, la dispensación del reino, ha comenzado, y el evangelio del reino ha comenzado a ser proclamado en este planeta Tierra a todos los hijos de Dios, comenzando por los primogénitos de Dios, para que reciban la bendición de la primogenitura, para que puedan ser transformados y raptados y regresar a la vida eterna y vivir por toda la eternidad, para que así tengamos todos derecho a ese glorioso reino milenial que pronto comenzará, luego que haya pasado la gran tribulación, o sea, la apretura de Jacob, que durará 3 años y medio, en donde Dios tratará con el pueblo hebreo y le traerá la bendición al pueblo hebreo en esos 3 años y medio, y vendrán las plagas sobre el reino de los gentiles. Así es que
Vean ustedes al tiempo que hemos nosotros llegado. Hemos llegado al cumplimiento del tiempo paralelo al tiempo del Señor Jesucristo 2000 años atrás y al tiempo de Moisés cuando él libertó al pueblo hebreo. Así es que estamos en el cumplimiento del tiempo. Estamos en el tiempo de la vida. Por eso, palabras de vida eterna han venido para la edad nuestra, la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino que ha comenzado. El tiempo está cumplido. El tiempo de la vida ha comenzado para que todos entremos a este ciclo divino y recibamos la palabra de vida eterna para que regresemos a la vida eterna. Estamos en este ciclo divino. Nadie vaya a descuidarse en este tiempo. Estando en el tiempo de la vida, es tiempo de estar escuchando las palabras de vida eterna para regresar a la vida eterna. Por eso San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, se levantarán, resucitarán, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. La trompeta final, el evangelio del reino, la gran voz de trompeta que llama y junta a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios, los primogénitos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de vida eterna en el tiempo de la vida y recibir la transformación de nuestros cuerpos y regresar a la vida eterna, de donde nosotros hemos venido. No nuestro cuerpo físico, sino nuestra alma. Vino de la eternidad y regresa a la eternidad con un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno. Y todo esto en el tiempo de la vida. El año del jubileo es el tiempo de la vida. Representa este ciclo divino del tiempo de la vida. Así es que estamos en el ciclo divino de el tiempo de la vida. No deje que la vida eterna se le escape de sus manos como se le escapó la bendición de la primogenitura a Esaú. Pero vean ustedes, como yo siempre les he dicho, las bendiciones de Dios no se pierden. Las pierden algunas personas, pero esa bendición permanece y la toma otra persona. Los talentos de Dios tampoco se pierden, más bien el que no lo usa, cuando se le pide cuenta lo entrega y le es pasado a otro. Pero hubiera sido, o es mejor, que lo entregue antes de que le pidan cuenta y lo entregue a uno que tenga más talentos para que lo multiplique y se una a esa persona
para que el talento de esa persona, que aparentemente era poco, si era poco, un talento me diste, pues muy poca cosa para esa persona, quizás, pero era un talento de Dios. Y eso es más que cualquier otra cosa que una persona pueda poseer. Pero si él encontraba que era muy poco para dedicar su vida a ese talento, pues entonces lo unía al que tenía 5, y entonces no iba a haber un talento, sino que iba a haber 6 talentos trabajando en el reino de Dios. Y uno sigue el ejemplo del Señor. Algunas personas dicen o piensan, bueno, si yo tengo un talento, o algunas personas mira aquel, en vez de darle el talento a aquella persona que tiene poco, se la dio al que tenía más. Esa persona que piensa así está viendo las cosas desde un punto de vista negativo. Cuando el Señor le quitó el talento a aquel que tenía 1, ¿a quién se lo dio? Y si nosotros hacemos lo mismo, entonces, ¿qué sucede? Si otra persona le hubiera dado a ese que tenía un talento, le hubiera dado su talento también, entonces eran 2 enterrados. Al que tiene, le será dado más, y al que no tiene, le será quitado aún lo que tiene. Él lo enterró, así es que no lo tenía, estaba enterrado. Así es que lo que tenía, que era de Dios, le fue quitado y le fue dado al que tenía más talentos. Por lo tanto, siempre trabajamos unidos. Los que tienen pocos talentos se unen con los que tienen más, y entonces son más talentos trabajando en la obra de Dios. Así es que trabajamos unidos, uniendo los talentos de Dios para beneficio del reino y para bendición de las personas que tienen esos talentos, para que no se les queden sin ser usados, porque después, ¿quién es el que va a dar cuenta de su talento? La persona que lo recibió. Pero ven ustedes lo que el Señor hizo de quitarle ese talento y dárselo al que tenía más. Esa persona, eso era lo que esa persona tenía que haber hecho. Irse al que había recibido 5 y decirle, mira, tú recibiste 5 y yo recibí 1, por lo tanto, yo me uno a ti. Permíteme unirme a ti, colocar mi talento contigo, y entonces van a ser 6 talentos, por lo tanto, se van a multiplicar, y luego van a ser 12 talentos. El que recibió el talento de aquel que lo escondió hubiera estado muy contento con ese que recibió ese talento si se lo hubiera entregado cuando le había sido dado por el Señor. Pero cuando le fue entregado a él, no le fue entregado por la persona, sino por el Señor. Por el Señor le fue entregado. Así es que ni siquiera tuvo el privilegio de decir, lo que tenía lo puse en la obra de Dios, en las manos de aquel que tenía 5 talentos. Ahora, nosotros trabajamos unidos, y por eso
ponemos a trabajar nuestros talentos unidos en la obra de Dios. Y queremos que Dios siga obrando con cada persona y cada persona trabaje en el reino de Dios. Recuerde, cada persona desea escuchar las palabras del Señor Jesucristo: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Seremos transformados y entraremos en el glorioso reino del Señor Jesucristo y reinaremos por 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Allá recibiremos lo mucho. Lo poco es mientras estamos en estos cuerpos terrenales, pero usando bien lo que Dios nos ha dado, haremos tesoros en el cielo y entraremos al gozo de nuestro Señor, a la vida eterna, al reino del Señor Jesucristo, y entonces seremos más que multimillonarios en el reino del Señor Jesucristo, pues somos reyes y sacerdotes y reinaremos con el Señor Jesucristo 1000 años para comenzar y luego por toda la eternidad. Luego por toda la eternidad reinaremos con el Señor. Así es que ¿quién podrá ser más rico que los reyes que estarán reinando con el Señor Jesucristo, que somos cada uno de nosotros? Nadie podrá ser más rico que esos reyes, y somos nosotros, y somos los herederos de Dios. Así es que ve usted que las cosas terrenales aquí son temporeras, pero estamos trabajando en el reino de Dios y almacenando tesoros en el cielo, y allá heredaremos la herencia divina y disfrutaremos esas grandes bendiciones que hemos de recibir en el reino del Señor. Y como dice la Escritura, que cada uno será juzgado, nosotros para la repartición de los galardones, el que hizo mucho recibirá mucho, el que hizo poco recibirá poco, y el que hizo nada, pues nada podrá recibir. Por eso nuestro corazón está en la obra de Dios, no por egoísmo, sino por fe. Nosotros miramos las bendiciones y estos privilegios que hemos de recibir y estos galardones, los miramos no con egoísmo, sino por la fe. Son promesas de Dios y por la fe obtendremos todas esas bendiciones que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Y trabajamos en su obra por amor divino. Así como Él hizo su obra para nosotros, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue una obra de amor divino. Por lo tanto, la obra de nosotros en el reino del Señor también es una obra de y en amor divino, para obtener la victoria en el amor divino.
la cual está prometida para cada uno de nosotros. Y todo esto es realizado en este tiempo final. Todavía faltan más bendiciones de parte de Dios para cada uno de nosotros. Estamos en la etapa como Jacob, escuchando las bendiciones de la primogenitura siendo habladas. Pero recuerden todas esas bendiciones de las cuales ustedes han estado escuchando en el mensaje de la trompeta final del Evangelio del Reino. Son bendiciones que se han de materializar en cada uno de ustedes y también en mí. Cuando les he hablado de la bendición de la transformación de nuestros cuerpos, esa bendición se va a materializar en cada uno de nosotros. Nosotros la creemos con todo nuestro corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y nosotros proclamamos que esa promesa es nuestra, que se va a cumplir, a materializar en cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo hablamos? Porque con la boca se confiesa para salvación, para que se materialice lo que hemos creído con todo nuestro corazón. Abraham creyó a Dios, la promesa que Dios le hizo, pero luego él confesó sin incredulidad, sino creyendo, confesó lo que él estaba esperando, y se cumplió lo que él creyó y confesó con su boca. Creyó con el corazón y con la boca lo confesó. Recuerde que con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión de lo que usted cree. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Que recibiremos lo que creemos con el corazón y confesamos con nuestra boca. Nunca confiese nada negativo. Nunca diga, yo no sé si seré transformado. Al usted decir así, si ocurre la transformación en ese momento, usted no está preparado o preparada para su transformación. Porque usted, para salvación, para la transformación de su cuerpo, la confesión que usted está haciendo, en nada ayuda para su transformación. Por lo tanto, siempre hablemos positivamente las promesas del Señor, y como dice un corito, las promesas del Señor mías son, y de ustedes también. Esa es una palabra positiva. La transformación de los escogidos, ¿de quién? Mía es. Y cada uno de los escogidos dice,
Mía es la transformación que Él ha prometido para este tiempo final. Mía es la transformación de mi cuerpo, del cuerpo, en este tiempo, el tiempo de la vida. Así es que seremos cambiados de muerte a vida en cuanto al cuerpo, porque el cuerpo que tenemos es un cuerpo que va hacia la muerte. Nace bien jovencito, luego van pasándole los años, se va poniendo más viejo, hasta que llega ¿a dónde? A la muerte. Pero Él ha prometido un cuerpo eterno, un cuerpo lleno de vida eterna, que nos llevará a la vida eterna. Y este cuerpo con vida eterna, que nos llevará a la vida eterna, en el tiempo de la vida será manifestado. Y estamos en el tiempo de la vida. Por eso yo estoy esperando el cuerpo eterno, la transformación de mi cuerpo para regresar a la vida eterna. El tiempo de la vida. Aprovechemos bien este tiempo, porque es el tiempo de la vida en donde nos conectamos con la vida eterna, en donde regresamos a la vida eterna. Así es que, recibiendo las palabras de vida eterna en nuestro corazón y creyéndolas con todo nuestro corazón y confesándolas con nuestra boca, regresaremos a la vida eterna. Seremos transformados, porque estamos en el tiempo de la vida. El tiempo de la vida. Este tema es tan grande, el tiempo de la vida, este ciclo es tan grande, tan importante, que solamente con ustedes comprender una cuarta parte, y si pudiéramos comprender la mitad, mucho mejor. Y yo espero que algún día lo entendamos 100%, y ojalá y sea antes de ser transformados. Ahora, cuando estemos transformados, esto lo entenderemos tan y tan claramente que ustedes me dirán: yo lo único que lamento, que siento, es que perdí mucho tiempo del ciclo divino, del tiempo de la vida, el cual pude aprovechar mucho mejor de lo que lo aproveché. Así es que es de lo único que nos podremos lamentar cuando estemos en el nuevo cuerpo. Pero ya no habrá remedio. Ya el que trabajó e hizo su labor recibirá su recompensa. Ahora, antes que llegue la transformación de nuestros cuerpos, trabajemos al máximo en el reino de Dios, que es el privilegio más grande que uno tiene después de recibir la palabra, el mensaje que corresponde para nuestro tiempo.
y esperemos la transformación de nuestros cuerpos, y también estamos esperando a los santos de las edades pasadas que regresen, porque ellos quieren regresar, y ya están ellos y nosotros también en el tiempo del regreso, en el tiempo de la vida. Pero no ha llegado en el tiempo de la vida el minuto exacto en que ellos han de regresar. Pero estamos en ese ciclo divino. De ahí nadie se salga, porque pierde todas las bendiciones de la vida que hay en el ciclo de la vida, en este tiempo, el tiempo de la vida. No importa los problemas que usted tenga, los problemas se van a quedar cuando usted tenga el nuevo cuerpo. Así es que los problemas no son eternos entonces. Agárrese bien de lo que es eterno, que es la palabra de Dios. Porque mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Y los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así es que no importa los problemas que tengamos en esta vida terrenal, continuaremos hacia adelante en este ciclo, el ciclo del tiempo de la vida, y regresaremos a la vida eterna sin los problemas y dificultades que tenemos aquí en la tierra. Así es que adelante, escogidos de Dios, hijos del Dios viviente, primogénitos de Dios, hacia adelante en el tiempo de la vida, con las palabras de vida eterna. Pasen todos muy buenas tardes. Dios nos continúe bendiciendo a todos aquí en Calley, Puerto Rico, y a todos allá en Venezuela, en Colombia, en México, en Guatemala, en Brasil, en los demás lugares, países de la América Latina, en República Dominicana también, y demás lugares del Caribe, y también allá en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios nos continúe bendiciendo en el tiempo de la vida, con todas las bendiciones de la vida eterna. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, para continuar y concluir en esta tarde nuestra parte, y luego cantar algún himno o corito, y así ser despedidos hasta esta tarde o esta noche. Estaremos nuevamente en esta tarde aquí a las 6 o 6:30 de la tarde, para continuar con las palabras de vida eterna las palabras de vida eterna en el tiempo de la vida. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde, y adelante en el tiempo de la vida.